Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Amor que transforma. Sean todos bienvenidos, también amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros, igual ya sea por YouTube o por Facebook, a nuestras lecciones para el crecimiento espiritual. En este día especial, ¿verdad? Porque estamos hablando de el plan de redención y viendo aspectos muy importantes de lo que Dios diseñó, de lo que Dios preparó para recuperar la relación que se había perdido entre Él y el hombre. Recordamos que el hombre fue creado por el corazón paternal de Dios para tener esta comunión y esta relación con papá. Y entonces, pues todo esto se perdió a causa del pecado. Y entonces Dios hace un plan perfecto para recuperarlo a través de Cristo. Y ya hemos visto muchos aspectos importantes y ya ahorita ya hemos estado entrando en materia en los requisitos de Jesús. Ajá, bueno, hablando de Jesús porque Él fue el que dio su vida, ¿verdad? Pero y que vino al mundo. Pero ya viéndolo más específicamente, decíamos que el hombre necesitaba un mediador, alguien que estuviera entre Dios y el hombre para reconciliarnos, ¿verdad? Pero que tenía que tener la naturaleza de Dios y la condición humana. Entonces tenía que encarnarse, Dios mismo tenía que encarnarse. Y que es lo que estábamos hablando en estas últimas lecciones, la vida del encarnado, Dios haciéndose hombre a través de Cristo Jesús, de su Hijo, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque vemos que Él viene al mundo, Él viene a la tierra y entonces pues vive su proceso, ¿verdad? No fue concebido por hombre o mujer, nada más por mujer y el Espíritu Santo, que es considerada la simiente de la mujer, de la que profetizó Dios desde el Génesis, en Génesis 3:15, cuando le dice a la serpiente, habrá enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer, refiriéndose pues a Cristo, ¿verdad? Que iba a venir con poder y que le iba dice, tú le herirás en el calcañar y esta te herirá en la cabeza, o sea, Jesús le iba a herir en la cabeza. Y bueno, pues en todo este proceso también vemos cómo Jesús, aparte de venir a dar su vida por ti y por mí, pues vino con un propósito. Vino y aparte de hacer milagros y señales, también vino a enseñarnos a ese Dios Padre, a ese Dios de amor, ese Dios que pues nos diseñó para esa relación de amor paternal. Entonces el hombre estaba alejado de Dios, el hombre veía a Dios en un concepto muy elevado, de enojo, de ira, sabes, de un Dios de castigador y todo, y Jesús dice, no, es mi papá y es su padre también, o sea, vengo a enseñarles a papá, al Dios Padre, esa relación de amor que Él quiere tener con cada uno de ustedes como la tiene conmigo. Entonces, esto es muy interesante y esto es lo que hemos visto en las lecciones anteriores. Así es que si tú has estado ya al pendiente y si no, pues ahí puedes checarlo en la página de Facebook o en nuestro perfil también de Facebook para que tú puedas ponerte al corriente, ¿verdad? Y bueno, aún te invito para que le des like, para que lo compartas y que pueda ser de bendición a más personas. Entonces, si ya estás listo, pues vamos a ver la enseñanza de hoy. Y te invito a que hagamos una oración para que sea Dios quien nos hable a través de su Espíritu Santo y en este caso a través de mí. ¿Me acompañas? Oremos. Papi, gracias te damos una vez más por las bendiciones y lo recibido de tu mano. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel. Adoramos y bendecimos tu nombre y te pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga una revelación de esta palabra. Que tú nos enseñes, que tú nos hables, que tú nos ministres. Padre, aquí estamos dispuestos a aprender de ti y que este mensaje, esta palabra, esté abriéndonos el entendimiento para poder entender y para poder comprender y caminar sobre ese plan, ese amor que tú has derramado por nosotros a través de enviar a Jesús a este mundo. Gracias, papi. Adoramos y bendecimos tu nombre y aquí estamos listos para recibir de ti en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces ahora vamos ya a empezar a tocar más a profundidad el aspecto de la redención, ¿ok? Mira, fíjate, el objeto de la encarnación tuvo como finalidad que al hombre se le pudiera otorgar el derecho de llegar a ser un hijo de Dios, que es lo que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para eso, necesitaba recibir la naturaleza divina, hablando del hombre. Por lo tanto, Cristo vino al mundo para que el hombre pudiera tener la vida eterna. Juan 10:10. Eso es lo que Jesús dijo. El ladrón no viene sino para hurtar
y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabras de Jesús, ¿verdad? Y entonces solo podía obtenerla después de haber sido redimido legalmente de la autoridad de Satanás. Mira, Colosenses 1, versículos 13 y 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ok? Entonces, aquí la redención del hombre es legal y gira en torno a la ley de la identificación, que cuenta con dos aspectos: la identificación del hombre con Adán y la identificación del hombre con Cristo. Todo el plan de redención gira en torno a estos dos aspectos. Y acuérdate que estamos hablando de aspectos legales, bases legales. Legalmente, Adán y Eva, al pecar, entregaron esa potestad al diablo. La potestad que Dios les había dado sobre la naturaleza, los animales, sobre toda la creación. Y pues legalmente fueron separados de Dios, porque el pecado entró en ellos y como Dios es santo no puede habitar en el pecado. ¿Ok? Entonces legalmente Dios está poniendo las bases para que el hombre se acerque nuevamente a Él a través de Cristo Jesús. Entonces, como estábamos diciendo esto, que Jesús se hiciera hombre, tuvo la finalidad de darle el derecho primero de ser hijo de Dios. Después necesitaba la naturaleza divina y entonces Cristo viene también para darle vida eterna a la humanidad. Y eso solo se podía obtener a través de la redención. Legalmente ser recuperado, pagar esa deuda, ¿verdad? Para liberar a los hombres del yugo del Satanás. Porque acuérdate que todos los que hemos nacido de unión hombre y mujer después de Adán y Eva, tenemos la naturaleza de pecado. Y estamos bajo el yugo del pecado, de Satanás, ¿verdad? Entonces el chiste es que al nacer, que al venir al encarnado y dar su vida y pagar la deuda, nos iba a librar de esa, de ese yugo, de esa esclavitud. Entonces por eso hablamos de que todo esto es un aspecto legal, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de la ley de la identificación. ¿A qué nos referimos con esto? Primero vamos a hablar de la identificación con Adán. Y mira, vamos a Romanos 5, versículos del 12 al 21. Lo voy a leer un poco rápido para que lo veamos. Dice: Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Wow, está largo un poco esta parte, ¿verdad? Pero está muy interesante y mira, lo vamos a estar analizando estos versículos para que entendamos cuál fue la identificación con Adán, de Cristo con Adán. Mira, aquí se da una descripción clara de la identificación con Adán. En el versículo 12 dice que la muerte que entró en Adán pasó a todos los hombres. Así es, todos tenemos esa herencia. No se trata solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. Esto es, la naturaleza de Satanás. Muerte espiritual, alejados de Dios, separados de nuestro Creador.
Del versículo 14 al 17 se afirma que esta muerte reinó siempre, aún sobre aquellos que no habían cometido pecado de alta traición, porque por uno los muchos también murieron, es decir, se identificaron con él en su muerte. Es decir, que pues todos los que no estuvimos ahí, ¿verdad? Pero que tenemos esa descendencia, pues tenemos esta condena también. Alejados de Dios con la naturaleza de pecado. Dios es santo y no puede habitar con nosotros. Entonces ya en el versículo 18 especifica que dicha identificación trajo el juicio a toda la humanidad, convirtiéndose en la misma condena, tanto para Adán como para cada persona. O sea, para cada uno de nosotros, para todos. El verso 19 enfatiza que por la misma razón todos los hombres se hicieron pecadores, ¿ok? Y bueno, pues obviamente la naturaleza de pecado inclinó más al hombre al mal que al bien. Y por eso pues vemos como en los tiempos de Noé fue destruido casi toda la humanidad. Solo quedaron Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, ¿verdad? Y pues en muchas circunstancias pues la maldad creció, como en Sodoma y Gomorra, como en varios lugares donde Dios destruyó la población porque ya estaban pelas, alejados totalmente de Dios. Ya no había conciencia de Dios. Entonces pues es parte de la naturaleza, ¿verdad? Y entonces, pero pues fue lo que, ahora sí que para bien o para mal, más para mal que para bien, nos heredó a Adán, ¿verdad? Pero fíjate, existen dos aspectos de la redención, el aspecto legal y el aspecto vital. El aspecto legal es lo que Dios hizo por nosotros con Cristo. El vital es lo que Dios hace en nosotros en Cristo. O sea, el aspecto legal es lo que Dios hizo por nosotros cuando Jesús pagó el precio. Legalmente Él pagó la condena para recuperarnos. Y el aspecto vital es lo que ahora en Cristo Dios hace en nuestras vidas, porque nos transforma, nos renueva, nos cambia, ¿verdad? Nos lleva a más. Fíjate, también en la caída del hombre hay un aspecto legal y otro vital. El legal es lo que Satanás hace en nosotros cuando somos por naturaleza hijos de ira. O sea, legalmente, digámoslo así, estamos bajo el yugo del diablo por la condición de pecado que ya traemos. Vitalmente no estábamos en el jardín del Edén con Adán, pero legalmente su muerte, su esclavitud, su juicio y todo lo que la muerte espiritual le ocasionó, llegó a ser nuestro también. Heredamos todo eso. El señorío de Satanás sobre los humanos se debió a la identificación de la humanidad con Adán en su crimen de alta traición, por lo que es legalmente posible destruir las obras de Satanás ahora por la identificación de la raza humana con el Hijo de Dios, el segundo Adán, es Jesús. O sea que pues bueno, nos identificamos con Adán, aunque no estuvimos ahí, pecamos, pero pues eso también trajo la consecuencia sobre cada uno de nosotros. Y entonces también somos pecadores. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora Dios ha redimido al hombre completamente de todos los resultados de la traición de Adán por medio de la identificación de la raza humana con su Hijo. O sea que ahora, al identificarnos con Jesús, al creer en su obra, ya ahora nosotros somos libres de todo esto y Dios nos ha redimido, o sea, nos ha limpiado de los pecados, ya la culpa, la deuda ya fue pagada y entonces a través de Cristo podemos recuperar todo esto que Adán perdió, porque acuérdate que Adán tenía la misma naturaleza de Jesús antes de pecar, tenía la esencia del Padre, la condición humana, pero tenía el Espíritu de Dios. Dios sopló sobre él aliento de vida. En la traducción original se dice alientos de vida, porque llenó todo su espíritu, su alma, su cuerpo, llenó de su presencia y de su esencia. Y por eso a Jesús se le considera el segundo Adán, porque tuvo la misma naturaleza de Adán antes de pecar. ¿Adán fue tentado? Sí. ¿Jesús fue tentado? Sí. ¿Adán pecó? Sí, cayó. ¿Jesús pecó y cayó? No. Él se mantuvo fiel y firme. Entonces, en esta naturaleza, él se mantuvo firme delante de Dios. Ahora vamos a ver la identificación de Cristo con la condición del hombre. Y fíjate, el primer paso fue la identificación de Cristo con nuestra humanidad. Esto se verificó en su encarnación. En Juan 1:14, primero vamos a ver Juan 1:14. Si ya lo tienes por ahí, si me quieres acompañar, dice:
Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Verbo, que era Jesús, que era la palabra en acción, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Hebreos 2:14, mira lo que dice la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que su identificación con la naturaleza espiritual del hombre se verificó durante la crucifixión, cuando llegó el tiempo para él de cumplir el propósito por el cual había venido al mundo, ¿ok? Entonces, se hace hombre y se identifica con el hombre igual que tú y que yo. Nace de una mujer, pasa su proceso de gestación, ¿verdad? Nace de igual bebé, niño, adolescente, joven, adulto, y va en todos sus procesos pasando lo mismo que tú y que yo. Él también tenía emociones, él tenía sentimientos, Jesús lloró, Jesús rió, Jesús hizo muchas cosas porque se identificó con el hombre en su misma condición. Y solo hasta que llegó a la cruz y empezó a llevar tu pecado y mi pecado, hasta ahí se empezó a identificar con la muerte espiritual. Ahí Jesús murió espiritualmente porque entonces cargó tu pecado y mi pecado en la cruz y fue separado de Dios. Y entonces ahí ya podía él bajar a los infiernos porque ya estaba separado de Dios, pero no bajó a pagar su condena porque él no tenía. Bajó a pagar la tuya y la mía, ¿verdad? Entonces fíjate, el segundo paso fue lo que Isaías 53 del 4 al 6 describió sobre la identificación de Cristo con nuestra naturaleza de muerte espiritual. Y aquí lo aclara más. Mira, Isaías 53 versículos del 4 al 6 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí describe precisamente todo esto que vivió él en la cruz al hacerse pecado por ti y por mí. Y en 2 Corintios 5:21, mira lo que dice la palabra. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, para que tú y yo fuéramos justificados. Aquí afirma que Dios realmente lo hizo pecado por nosotros. O sea, él no pecó, él se hizo pecado. No solo llevó nuestros pecados, sino que la misma naturaleza pecaminosa fue puesta sobre él hasta que llegó a hacer todo lo que la muerte espiritual había hecho del hombre. En la mente de Dios no es Cristo quien está clavado en la cruz, sino la raza humana. Así cada uno de nosotros puede decir, como decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20. Lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos cómo pues realmente Cristo está tomando nuestro lugar, y Dios no ve a Cristo, ve a nosotros ahí crucificados. Pero Cristo está pagando la deuda, el precio por cada uno de nosotros y llevando todo esto, ¿verdad? Entonces, él no pecó. Él se hizo pecado, él cargó tu pecado, él llevó tu pecado y mi pecado en esa cruz, por amor a ti y a mí. En el jardín del Edén no estábamos con Adán vitalmente, pero sí legalmente. Del mismo modo, vitalmente no estábamos con Cristo en la cruz, pero sí legalmente. La identificación de la raza humana con Cristo fue tan completa como la identificación con Adán. Ahora que la identificación de Cristo con la humanidad era completa, comenzaron los pasos de la redención. Entonces, como ya Jesús se identifica con el hombre, entonces ya empiezan a darse estos pasos de el plan de redención. El primer paso fue pagar la pena que el hombre debía sufrir, cosa que Jesús hizo en la cruz. El juicio pronunciado sobre toda la humanidad cayó sobre él y fue separado del Padre. El juicio, los golpes y la condena eran para las personas, o sea, para ti y para mí. Pero Jesús lo recibió porque había llegado a ser uno con el hombre. Cristo sufrió hasta que pudo justificar a la raza humana. Él dice que se hizo pecado para justificarnos delante de Dios. Él pagó la condena porque él se hizo uno con el hombre. Hay una parte que dice
que no tenemos un sumo sacerdote que no comprenda nuestras debilidades, porque él mismo las pasó. Él mismo fue hombre y fue tentado. No solo la tentación que habla de en el desierto, ¿verdad? Después de que fue bautizado. Jesús siguió siendo tentado en cada momento. El diablo buscó la oportunidad de hacerlo caer. Ahí estaban los escribas y los fariseos. Y hay muchas cosas que la Biblia no nos cuenta, pero vemos cómo el enemigo siempre lo quiso hacer caer. Aún antes de ir a la cruz, cuando él sufría, dice que sus gotas eran como de sangre. Antes de ir a la cruz, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, estaba bien rudo, ¿verdad? Él sufriendo y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Wow! Un paso muy rudo para Jesús, pero él fortalecido en Dios. Y bueno, en este proceso ya sabes, pues Dios dándole ahí de su gracia, ¿verdad? 2. El siguiente paso en la redención consistió en aquel que había sido hecho pecado fuese engendrado por Dios. En Hebreos 1:5 dice la palabra: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. O sea, aquí Jesús sí fue engendrado por Dios. Jesucristo, una vez que fue pagada la pena del hombre, tuvo que nacer del Padre y pasar de muerte a vida exactamente igual que los seres humanos, porque se había identificado con nuestra muerte espiritual. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús mismo experimentó una nueva vida. Él fue el primero que la vivió. ¿Sabes? Porque en el infierno, una vez pagada la deuda, él tuvo que tener una nueva vida para regresar al Padre. Es la vida eterna que ahora él nos da, ¿sabes? Entonces por eso creemos en que murió para perdonar pecados y resucitó para darnos vida eterna. Si no hubiera resucitado, seríamos pecadores perdonados, pero hasta ahí quedaría todo. Gracias a la resurrección, a la vida eterna, él vuelve al Padre y nos la da a nosotros para estar con él por la eternidad, una vez que hemos creído en él, ¿ok? Esto es muy interesante. Y mira, podemos concluir lo siguiente: cuando fuimos declarados justos, Jesús, engendrado de Dios y en el poder de su deidad, se encaró a Satanás y triunfó sobre él como hombre. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando resucitó, las fuerzas de Satanás fueron colocadas bajo sus pies. Efesios 1. Aquí vemos Efesios 1, 20 al 23. Que dice: lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esto es lo que hizo Jesús por nosotros, logrando la victoria y la vida eterna, tanto para él como para toda la humanidad. El único requisito para hacerlo efectivo mediante la identificación con Jesús es la fe y la confesión. Dice Romanos: porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, este es el meollo, y ya más específicamente la base de la redención. Entonces, ahora lo podemos hacer efectivo mediante dos cosas: creer y confesar. Y eso nos da la vida eterna, y también tenemos la victoria sobre el enemigo para que él ya no tenga el yugo sobre nosotros, ¿ok? Y bueno, el versículo para recordar que está en Efesios 1, 22 y 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿ok? Así es que pues gloria a Dios por su palabra. Ya estamos hablando ya específicamente de la redención. Ya vimos como todo el antecedente de en Génesis, Éxodo, en el pueblo de Israel, todo lo que se fue preparando para este momento. Y ahora ya vamos más de lleno a la obra de Cristo como tal, para rescatarnos del pecado, librarnos del yugo satánico y llevarnos en la vida eterna ante el Padre, en esa comunión, ¿ok? Así es que espero que haya quedado claro y que Dios haya hablado a tu corazón.
Así es que damos gracias por esta enseñanza. Papi, gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por esta palabra. Rogamos que quede guardada en el corazón y que tú nos lleves a entender, a valorar este proceso y todo lo que Jesús hizo por amor a cada uno de nosotros, Dios. Gracias. Bendice a tu iglesia y amigos que nos ven. Levántalos, afírmalos en ti. Levántalos con esa convicción de que sepan quién es su Dios, en quién han creído y en quién han confiado. Gracias porque tú eres bueno. Bendecimos este tiempo y que tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros, papi. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, pues ahí seguimos con las lecciones. Si te has atrasado, puedes buscarlas ahí en YouTube o en Facebook para que puedas ver en cuál te ha faltado, pero son muy buenas y muy interesantes, así es que ahí ponte al corriente, ¿verdad? Que Dios sea contigo, que Dios fortalezca tu vida y acuérdate que todo esto es para que tú y yo tengamos vida y una nueva comunión con papá, con Dios. Ajá. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima, ¿ok? Adiós.